Buenos días, mi nombre es Carlos, soy alumno de la Escuela Maximino Ávila Camacho, de la materia Derecho y Sociedad, del maestro Miguel Ángel Rodríguez Cruz, y este es el tercer video o la tercera parte de la reseña del libro El alma de la toga. La lectura continúa con una pequeña introducción sobre ser más pacientes con la gente, tener más respeto por la gente que nos rodea o ser más tolerantes con la gente que tenemos a nuestro alrededor. También habla que en el mundo hay dos tipos de personas. Bueno, y que esos dos tipos de personas piensan diferente y actúan de diferente manera, pero pueden usarlo tanto para el bien como para el mal. Según el autor y lo que entendí a la hora de la lectura, que hay dos tipos, la gente buena y la gente mala. La gente buena puede usar todo lo que tiene en a su alrededor, como sus conocimientos, su labia al hablar o habilidades para el bien o para mejorar a la sociedad o a su entorno. Y esas personas se preocupan por los demás y mantienen cierta cercanía con la gente que los rodea. Pero también hay gente mala que es todo lo contrario, que en vez de ver a todas las personas como un aliado o un amigo, las ven como competencia o, o sienten cierta incertidumbre o cierta presión sobre ellas, porque no saben si les pueden servir de ayuda, ¿no? Que las quieran o algo, ¿no? Si les pueden servir de ayuda y mejor las prefieren ver como competencias o tal vez como, no sé, un simple objeto podría ser. Personas narcisistas. También habla sobre la maldad en la tierra o en la sociedad, que según ya hay mucha maldad aquí en la tierra o en las sociedades y que de nada sirve seguir apoyando esa maldad. Habla sobre que hay que tener fe en un futuro mejor y tener más esperanza. También el autor hace un gran énfasis en que la sociedad necesita ese tipo de personas, no el tipo de gente mala, sino el tipo de gente buena, para que ayuden las sociedades con sus habilidades que tengan, o con el simple hecho de ayudar. Y también quiero hacer un pequeño complementario a la gente, al tipo de gente que es mala, según el autor, que según piensa cosas erróneas sobre la gente que está en su alrededor. Y también nos habla un poco, bueno, hay unas ciertas contradicciones en el libro, pero habla sobre la redención, sobre que cualquier persona, aunque haya sido muy mala o que tenga cierta mala moral o que hayan tenido malas decisiones, puede redimirse, ser una mejor persona, pero se requiere mucha fe, mucha fuerza de voluntad y tener esperanza en mí y en cambiar a la sociedad o a mí mejor. Pero también la redención puede ser contraria en vez de beneficiante. Puede ser que una persona mala, o mejor dicho, una persona buena, se convierta en una persona mala por ciertas circunstancias o por, por cierto acontecimiento que las marque y ya no quieran ser unas personas mejores o buenas. También habla, bueno, la lectura del autor nos habla sobre que en la sociedad o en las ciudades y también en el derecho, en la abogacía, hay ciertas reglas que siguen las personas y nadie las cuestiona. Por ejemplo, un ejemplo mío es que cuando nace un niño o una niña, el niño lo visten de azul y la niña de rosa. Y hasta ahorita casi no hay una cierta retención, un cierto repudio a eso, ¿no? Se sigue haciendo
y nadie está haciendo algo para cambiar eso. Y por ejemplo, un ejemplo que nos da el autor es que en el derecho, cuando supongamos que yo sea abogado, ¿no? Y hay un conflicto, un pleito entre un matrimonio y se quieren divorciar, ¿no? Un ejemplo. Y entonces, según lo que dice el autor, es que en el derecho, los niños pequeños se tienen que ir con la mamá y los niños grandes se tienen que ir con el papá. Según así está escrito y se tiene que seguir, pero nos hablas el autor sobre la moral, que a veces esas reglas no están escritas estrictamente para seguirlas. Bueno, sí están hechas para seguirse, pero la moral es algo importante también. Por ejemplo, un ejemplo ficticio, ¿no? Que yo inventé. Supongamos que yo soy abogado, ¿no? Y llegas a una familia de tres, cinco integrantes. La esposa, el esposo y tres hijos, ¿no? Y entonces hay un niño pequeño y dos grandes ya, uno de 8 años y uno de 10. Supongamos que la mamá tiene problemas mentales, no sabe controlar su ira, no sabe cómo lidiar con sus emociones que la rodean. Y el papá, pues es un... ¿Qué le vale la vida? Que prefiere vivir la vida en fiestas aunque ya tenga 34 y pico de años, ¿no? Y ambos se quieren divorciar por sus diferencias. Entonces, yo como abogado sé que, supongamos que es abogado, aunque no creo, que pues según la ley el más chico se va con la mamá y los más grandecitos se van con el papá. Pero supongamos que pues un niño o un bebé llora. Están como, no sé, lloran con cualquier cosa, con cualquier tantito algo ya lloran y entonces la mamá con problemas de ira no sabe controlar sus emociones, entonces pues puede haber una tragedia, la mamá le puede hacer daño a su hijo porque no sabe controlar sus emociones. Y por otro lado, con el padre, pues supongamos una edad aproximada, 8 o 10 años, ¿no? Más o menos. Y el papá, pues es un hijo de fiesta, deja a sus hijos ahí en la noche, y el papá llega hasta las 10 12 del día, al siguiente día. Claro, pues los niños pues no saben nada, son chicos, todavía no tienen una conciencia lo suficientemente fuerte o no miden las consecuencias, son niños, entonces pueden, no sé, querer cocinarse algo por tener hambre o comerse cualquier cosa porque son niños. Entonces puede haber una cierta incertidumbre en eso, si yo hago eso, si fuera abogado. Y también habla el autor sobre lo moral, que a veces no es correcto seguir las reglas si la moral no te lo dicta, o es la conciencia, el super yo que todos tenemos a la hora de hacer las cosas. Él nos habla que es muy importante contemplar, bueno, según yo lo que vi, lo que voy leyendo hasta ahorita, cinco cosas. La moral, las leyes, las reglas establecidas, tener tener buenas intenciones de ayudar, tener buena labia al hablar y tener conocimientos. Estas cinco cosas son importantes para ser un buen abogado, según lo que yo estoy leyendo y entendiendo. Es importante, porque todo eso complementa a un abogado, todo eso es lo que hace al abogado un abogado. Y también habla sobre algo sobre ese mismo tema, sobre que, pues, a veces no es muy importante seguir esas reglas y seguir más lo que dicta. También hay cierta contradicción en el libro, con lo que voy leyendo, que
En algunas partes nos dice que hay que seguir las reglas, como ya dije ahorita, seguir las reglas, pero también seguir la moral, pero también ser buenas personas, pero también estudiar mucho. Entonces hay cierta contradicción entre todos esos temas. Pero cambiando de tema, también el libro nos comenta el autor que un abogado es, entre comillas, un artista, según lo que nos dice, que pues no es un artista que pinta cosas, que hace esculturas con mármol o pinta, perdón, o talla en cristal, por ejemplo. No, pero usa las emociones humanas, emociones, sentimientos, mejor dicho, sentimientos. Por ejemplo, un abogado suele usar, según lo que leí, por ejemplo, el odio o el amor o la avaricia, según lo que entendí, lo que leí, para influenciar a todos los que están en su alrededor. Y suele usar también su habilidad, la oratoria, como dije en un antiguo video, la oratoria para tratar de influenciar y mejorar su comunicación a la hora de hablar frente a la gente, frente al juez. Por ejemplo, si un abogado no sabe hablar, no tiene esa labia, esa oratoria, esa expresión corporal, no podrá, aunque tenga conocimientos, aunque tenga buena moral, le falta eso. Y eso es lo que nos dice que es un artista porque usa las emociones humanas, emociones, sentimientos, para expresarlos de forma externa y ganar el caso o influenciar a los demás. Pero también habla sobre, también aparte de usar eso, usa ciertas afirmaciones a la hora de hablar. Por ejemplo, pues, supongamos que un abogado está hablando sobre, no se está defendiendo a su cliente, ¿no? Y puede decir, si yo no gano este caso, no me puedo llamar abogado. O si puede decir, por ejemplo, si yo no tengo razón, entonces no sé qué es el derecho, por ejemplo. Como para influenciar a todos los que están en su alrededor, pero son picardías, no sé qué es eso, picardías. Pero eso es lo que dice, que usa ciertas mañías, eso sí, es lo que usa, sé lo que significa, usa ciertas trampas para atrapar a la gente, atrapar al juez y hacer que vote por él, porque esté de acuerdo con él. Y eso es lo que entendí, lo que leí, en cierta parte, un resumen del libro El alma de la toga. Y eso es todo. Muchas gracias a los que ven el video, si es que alguien lo ve. Y bueno, eso es todo. Gracias.